Las principales tareas del derecho son lograr que las sociedades sean conscientes de la contradicción entre los valores que profesan y la aplicación de los mismos en el contexto de la discapacidad. La discapacidad fue abordada en el seno de Naciones Unidas como una problemática de desarrollo social, es decir, fuera del ámbito específico de los órganos de derechos humanos del sistema. Junto con las Naciones Unidas se desarrollaron los tratados de derechos humanos, los cuales ofrecen grandes posibilidades para la protección jurídica de las personas con discapacidad. Dentro de ellos están los derechos civiles y políticos, los cuales son derechos relativos a la existencia humana y la integridad de la persona, a la libertad, formar una familia y otros, y los derechos políticos. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos incorpora la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, puesto que ha generado que las políticas y cuestiones relacionadas con la discapacidad evolucionen gradualmente. Un ejemplo es en los años 50, donde se aprobaron las primeras resoluciones relativas para la rehabilitación de las personas afectadas por la discapacidad. En 1971, con la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, la declaración afirmó que todas estas personas deben gozar de los mismos derechos que los demás seres humanos. En 1981, fue proclamado el Año Internacional de los Impedidos. En el 83 y 92, se aprobó un programa de acción mundial para las personas con discapacidad, teniendo como objetivos la prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades. Y por último, las normas uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades tienen como finalidad garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de miembros, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás, reflejando soluciones y principios orientadores que permitan una vida accesible para todos. Los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención se encuentran elaborados desde el respeto, dignidad y autonomía de las personas con diagnóstico de enfermedad mental, donde enfatiza la libertad y se prevé el derecho a una mejor atención. La Organización Mundial de la Salud define la deficiencia como cualquier pérdida o anormalidad permanente o transitoria, fisiológica o anatómica. La discapacidad es la restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad ocasionada por una deficiencia. La minusvalía es la incapacidad que se traduce en una desventaja para una persona. Limita o impide el incumplimiento de una función que se considera común para esa persona según la edad, sexo, factores sociales y culturales. Las personas con discapacidad eran vistas de algún modo como invisibles dentro del sistema de derechos humanos y de las Naciones Unidas, las cuales no contaban con un instrumento jurídicamente que velara por la protección de sus derechos. El proceso de elaboración de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad estableció un comité especial abierto a la participación de todos los estados y observadores de las Naciones Unidas, el cual trabajó sobre un enfoque holístico de desarrollo social, de los derechos humanos y a la no discriminación. El comité especial celebró 8 reuniones. La primera se celebró en el mes de agosto del año 2002 y la última se extendió del 14 al 25 de agosto, el cual fue aprobado por la Asamblea General el día 13 de diciembre de 2006. El propósito de la convención fue promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, con un enfoque integral. Esto quiere decir que se buscaba la cooperación internacional e incorporación de programas de desarrollo con accesibilidad universal, los cuales debían ser vigilados y evaluados. La convención no buscaba crear nuevos derechos, sino adaptarlos al contexto de las personas con discapacidad. Es por ello que reconoce la accesibilidad, la movilidad personal y la habilitación y rehabilitación como derechos. Esta convención cuenta con un preámbulo
y 50 artículos, los cuales comprenden el propósito, conceptualizaciones, principios generales, garantías, obligaciones generales y disposiciones finales. A su vez, la Convención establece una serie de derechos protegidos que constituyen un núcleo normativo. Estos se agrupan en 5 ámbitos genéricos. El primero, derechos de igualdad, en el cual se impulsaba la adopción de ajustes razonables, la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. El segundo, derechos de protección en situaciones de especial vulnerabilidad, donde se reconoce el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, así como la protección ante situaciones de riesgo y contra la explotación, la violencia y el abuso. El tercero, derechos de libertad y autonomía personal, donde se reconoce ser incluido en la comunidad y garantizar movilidad personal, así como el desarrollo de una vida independiente. El cuarto, derechos de participación, donde se garantiza la libertad de expresión y de opinión, así como el acceso a la información en la vida cotidiana. Por último, los derechos sociales básicos, los cuales conforman un núcleo esencial para alcanzar la igualdad, los cuales son el acceso a la educación, gozar del más alto nivel posible de salud, incluida la rehabilitación, y alcanzar un nivel de vida adecuado con la protección social.